esta es la profecía, y vi finalmente a los 12 en el reino celestial de Dios. También contemplé la redención de Sion y muchas cosas que la lengua del hombre no puede describir del todo. Ujú. El 21 de enero de 1836, José Smith Jr. tuvo otra de sus visiones. Los 12 apóstoles del Cordero, que hoy están sobre la tierra, en tierras extranjeras, formando un círculo, muy fatigados, con ropas andrajosas y los pies hinchados. En ella también vio al elder McLellan al sur, de pie sobre una colina, rodeado de una vasta multitud, y predicándole y realizando una sanación milagrosa. Y a Brigham Young en tierra extranjera, en el lejano sur y en el oeste, en un lugar desierto, predicándole en su propia lengua, y a lo que al final añadió ver a los 12 en el reino celestial de Dios. Esto se encuentra en Historia de la Iglesia, tomo 2, páginas 380 y 381. Esto es lo curioso, porque como José Smith vio a estos 12 en el reino celestial de Dios, aquí tengo un pequeño recuento de lo que sucedió con esos 12. Okay. Dice, de los 12 apóstoles a los que se refiere el primer quórum de los 12 apóstoles, muchos de ellos apostataron o se unieron a otras iglesias. Dice, Thomas B. Marsh, el 26 de abril de 1835 fue excomulgado en 1838. Volvió a la iglesia en 1857. Claro que no como apóstol, ya no volvió a pertenecer más al quórum. Ujú. William E. McLellan fue excomulgado en 1838. Se unió a los rigdonitas, a los estranjitas y hendriquitas después de 1844. Ah. Nunca Y volvió a la esos son iglesia. todas ramas mormonas también. Sí, mormonas Sí, disidentes. hay muchos de estos hombres que seguían creyendo en la iglesia, pero no creían en José Smith. El caso de Thomas B. Marsh, hasta el día de hoy nos cuentan en la iglesia que él se fue porque hubo un problema con la natilla de la leche. No sé si esa es la historia famosa que nos cuentan. Pero en realidad él se fue porque estaba horrorizado con la violencia en la iglesia. Con el tema de los Sí. danitas y todo eso. Y él se fue y él estaba muy decepcionado de José Smith, pero él todavía creía en la iglesia. Mucho del problema de esto, como digo, Creo que ese fue el motivo por el que regresó. Claro, cuando José Smith ya no estaba en el medio, él volvió. Y por eso siguieron a los rigdonitas, tranjitas, enriquitos, son todas ramas mormonas que creen en el libro de Mormón, pero no, Sí, ya no en creen José en el Smith. libro de Mormón. Sí, un profeta caído lo llamaban, ahí está. Exactamente. Inclusive tuvieron inconveniente con lo del banco de Kirtland, la sociedad, bueno, Sí. no recuerdo el nombre exacto, pero Sí, una especie de banco que formaron y se fue a la quiebra. sí. Ok, seguimos. Luke Johnson fue excomulgado en 1838, volvió a la iglesia en 1846. John F. Boynton, bueno, me perdona el inglés que No, está bien. no lo domino mucho. Él fue excomulgado en 1838 y se unió a otra iglesia. No tengo el dato exacto de qué iglesia se unió, pero no volvió a la iglesia más. William Smith se unió a los extranjitas después de 1844. Ok, William Smith es el Lyman hermano de José, Johnson. ¿no? El José que Correcto, tiene el correcto. carácter Bueno. feo, sí. Que se agarraron a... Correcto. ¿Cómo le dicen? Se agarraron a puñete, trompada, no sé, varias veces. A trompadas, sí. Que peleaba mucho con José Smith. Sí. Ok, a ese mismo Smith al que nos referimos, hermano de José Smith. Ujú. Lyman Johnson dejó la iglesia en 1838. John E. Page dejó la iglesia para ser extranjita, brewsterita y finalmente edriquita después de 1844. Con John E. Page ahí hubo un caso un tanto extraño, pero no he hecho una investigación más profunda, pero tengo algunos datos de que él también al principio de la iglesia, cuando estaba en su comienzo, él también empezó a tener una serie de revelaciones y mucha gente empezó a creer en sus revelaciones. Y fue cuando José Smith sacó una de sus famosas revelaciones en las que dice que
el profeta, el presidente de la iglesia es el único que tenía derecho para recibir revelaciones. ¿Él es el que tenía la piedra? En ese momento él, sí, Iron Page, John Page tenía la piedra. O sea, José Smith cerró la posibilidad de que otros pudieran liderar la iglesia en ese momento, mientras él viviera, ¿no? Ajá. Y por eso tenemos actualmente profetas que llegan a una edad tan avanzada que se vuelven seniles y ya no pueden dirigir la iglesia, pero no pueden dejar su llamamiento. No. ¿Cierto? Creo que un caso así pasó con el presidente Kimball. Mucho tiempo estuvo desconectado de la presidencia. Uh-huh. Amasa Lyman, él permaneció con la iglesia después de 1844, saliendo de la iglesia en 1870. Él, como vemos, él sí estuvo en Utah. Él llegó hasta Salt Lake. Pero Amasa Lyman fue comulgado porque él practicó espiritismo. Y este es un tema también interesante, porque Amasa Lyman, siendo apóstol, empezó a practicar con la tabla Ouija y se le llamó la atención por eso, pero él continuó y por esa razón fue sacado del quórum y posteriormente excomulgado de la iglesia. Este es un tema un tanto, me parece interesante porque el mismo José Smith, que era el profeta, él tenía un medallón de Júpiter y sabemos que eso está asociado con cuestiones de magia y eso, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una pequeña investigación sobre eso porque... Hay un libro entero, hay un libro que se llama El mormonismo y la magia de Michael Quinn, que tiene como 600 páginas. Hay muchísimas conexiones. Sí. Sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente. Hoy, David Patton fue asesinado en 1838 en la conocida Guerra Mormona, en Missouri. Ok, entonces, como vemos, ninguno de estos 12 apóstoles fue al reino celestial de Dios. A menos que, bueno, David Patton, que podrían decir los apologistas que él sí, él murió como mártir, entre comillas. Ah, claro, no fueron al reino celestial porque apostataron. Pues se salieron de la iglesia, claro. Apostataron, correcto. Entonces esa profecía, lógicamente, no se cumplió. A esto faltaría añadir que, primero, el quórum de los 12 constituido como en el tiempo de su revelación nunca estuvo reunido en tierras extranjeras, como se describió en la profecía. Okay. William M. McLellin nunca predicó en el sur y Brigham Young nunca predicó en su propia lengua a los habitantes de alguna tierra extraña. Okay. Entonces, varias profecías dentro de la misma no se cumplieron. Interesante, ¿eh? Sí, interesantísimo. Como todo lo de la historia de la iglesia. Bueno, pero también yo me imagino que más de uno diría, bueno, pero esas profecías eran si se cumplían, si eran dignos, ¿no? Si se mantenían dignos. Y por eso siempre le dan la condición, siempre y cuando sean dignos. Si no, lo siento mucho. Pero lo cual es muy conveniente también. Sí.